La loba Lola crea un podcast donde las cachorras pueden compartir sus logros y hablar de sus preocupaciones frente al micrófono. Pero después de un comentario que es mal interpretado, Lola tiene que enfrentarse a algunas agresiones que la ponen en peligro y que amenazan con acabar con su exitoso programa. Escucha nuestro cuento acerca de la libertad de expresión y la cultura de la cancelación. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. El capítulo de hoy... El podcast. Hola, ya me conoces. Soy la Loba Lola y este es el último episodio del podcast en el que me escucharás. La campaña en mi contra, tanto en las redes sociales como en el bosque, es cada vez más agresiva y no creo conveniente seguir transmitiendo. Es algo que me entristece mucho porque este podcast me dejó grandes enseñanzas y muy buenos momentos. Recuerdo con cariño la primera emisión, grabada de forma casera en la computadora de mi papá, con un micrófono que me prestó mi amiga, la hiena Elena. ¿Puede el bosque cambiar de color? Acompáñame y te lo mostraré. Te doy la bienvenida a la primera emisión de Bosque Violeta. Ellas al micrófono. Un espacio para que las hembras chicas y grandes nos cuenten sus experiencias. Pero antes de iniciar, quiero contarte cómo surgió este podcast para que sepas cuál es su propósito. Todo empezó una tarde cuando platicaba con mis amigas y amigos. ¿Qué te pareció el comentario del Chango Diango sobre el partido del fútbol del sábado, Alfonso? Uy, muy acertado, Castor Igor. Por eso me gusta escuchar su podcast. Se nota que sabe de fútbol y que revisa muy bien el juego antes de dar su opinión. Y además es muy divertido. ¿A ti qué te parece, Ardilla María? ¡Ay, no! Yo no escucho podcast deportivos, Castorcito. Solo hago el de recetas que pone mi mamá. Dice que la gallina Gina da buenas recetas. Ese debe estar bien aburrido, María. Mejor escucha el podcast de moda de Gacela y Cela. Así hasta podrás mejorar tu imagen. Ay, Jenna Elena, la ardillita no necesita mejorar su imagen. Oigan, ¿y alguien escuchó el último episodio de terror del podcast de Relatos del Lado Oscuro? No me digas que lo escuchas, Osito. Por eso tienes pesadillas. No lo escuché. Por eso quería que alguien me contara de qué trató. Así me da menos miedo. Bueno, no. Quiero decir que así no me desvelo, pues hay que levantarse temprano para ir a la escuela. Sí, claro, Osito. Yo lo escuché, luego te lo cuento. Cuentos de bandera Por cierto, blanca. ¿ya se fijaron que hay podcasts sobre muchos temas, pero que en pocos de ellos hablan las cachorras? Bueno, sí hay podcasts conducidos por hembras, Lobita. No te olvides de los de recetas de cocina y los de belleza. Exacto, Jenna Elena. Pero sería muy interesante escuchar las historias de otras habitantes de nuestro bosque. Las cachorras podemos hablar de muchos otros temas que no tienen que ver con la cocina o con el espejo. Uy, además tenemos problemas que solo nosotras compartimos, como no poder circular tranquilas por el bosque sin que nos acosen en los caminos o en el transporte público. Es verdad, eso no suele pasarnos a nosotros. Y también tenemos preocupaciones similares, como que nos consideren menos capaces para algunas actividades solo por ser hembras. Pues tú puedes hacer un podcast así, Lobita. A muchas de nosotras nos gustaría escucharlo y participar. Eso estaría genial, solo que tengo que resolver algunas cuestiones técnicas. Dile a tu papi que te preste su compu y yo tengo un micrófono que te puede servir. Gracias, Jenna Elena. Uy, ¿y qué nombre le vas a poner a tu podcast, Lola? Pues alguno con el que se note que seremos las cachorras quienes hablaremos. Recuerda que el violeta es el color que se usa para promover nuestros derechos. Tal vez puedas mencionarlo. Buena idea, Elena. En este podcast, el bosque se verá a través de los intereses y las necesidades de las hembras. Así que se llamará Bosque Violeta.
¡Uy, suena súper bien, Lola! Y puedes subirlo a Bosquefy para que tengas más audiencia. Cuando le platiqué a mi mamá y mi papá acerca de la idea de hacer un podcast, les pareció interesante. Mi papá bromeó diciendo que el podcast era el descubrimiento de la radio por parte de los animales de esta generación. Mi mamá dijo que la diferencia es que ahora casi cualquier animalito del bosque puede tener su propio canal de comunicación, pero que de todos modos, el micrófono implica una gran responsabilidad. Por eso me recomendó que me fijara muy bien en los mensajes que iba a transmitir. Lo cierto es que en poco tiempo, Bosque Violeta se volvió muy popular y las invitadas hacían fila por participar, pues tenían mucho que decir. Las golondrinas migrantes me platicaron las dificultades que enfrentaban al cruzar nuestro bosque con sus polluelos, sin trabajo, sin escuelas ni medicinas y rodeadas de animales amenazantes. También recuerdo cuando entrevisté a la colibrí Amelie. Oh, sí, Lobita. Me diagnosticaron el síndrome de Asperger hace poco. Pero fui afortunada, pues es más difícil detectarlo en las hembras, ya que nos esforzamos más que los machos para embonar y relacionarnos, y somos menos violentas que ellos cuando tenemos miedo o ansiedad. Las hembras Asperger pasamos desapercibidas los primeros años de la vida. Y eso impide que se les brinde la atención debida y que se entienda su comportamiento. Oh, así es. También piensan que solo somos tímidas, pero no saben lo difícil que es para nosotras interpretar las expresiones de los otros animales o estar en lugares muy ruidosos. Pero ahora me gustaría seguirte platicando acerca de las bugambilias. Claro, tu tema favorito, Amelie. Adelante. Ahí me di cuenta de que incluso para atender el autismo se requería tomar en cuenta las características diferentes de las hembras. En otro episodio, la conejita Adelita me narró los problemas que tenía al ser integrante de una familia numerosa y de cómo logró convencer a su papá de que la dejara seguir estudiando en lugar de que la obligara a quedarse en casa para atender a sus hermanos. Ese fue un capítulo triste. Pero también compartí historias de superación, como cuando la mamá de la ardilla María vino a contarme su historia y de paso me trajo un panqué de nuez. Uy, como te decía, Lobita, para mí fue muy difícil salir adelante criando sola a María. Tuve que enfrentar muchas críticas y trabajar mucho, pero todo cambió después de que fui cajera en Bosque Mart, donde pasaba muchas horas de pie y sin descanso, y además me pagaban muy poco. A pesar de que cobraban muy caro los productos. Y fue entonces cuando recordé que yo era muy buena para preparar comida. Pensé que podía ser mi propia jefa. Y entonces renuncié y puse mi propio negocio de dulces y botanas. El cacahuate sonriente. Y me fue requete bien con eso. Y no quiero ser abusiva, mijita, pero me gustaría anunciar que los postres de temporada que tengo están en promoción este mes. Por supuesto, señora Ardilla, la escuchamos. Todo iba bien con el podcast. Incluso una vez pude entrevistar vía telefónica a la famosa Cotorrita Rita. Te felicito, Lobita. Lo estás haciendo muy bien. Las hembras en los medios de comunicación tenemos que trabajar el doble para que se reconozca nuestro trabajo. A veces piensan que basta con tener un bello plumaje para conducir un programa. Pero eso no es lo importante, sino la preparación, la inteligencia y la dedicación. A mí me costó muchos años de trabajo llegar a conducir mi propio programa de noticias. Pero las cosas empezaron a ir mal después del episodio que titulé como Ranitas y Resortes. En él, las ranitas Anita y Lupita me contaron de los problemas que tenían como deportistas para entrenar. Trip, siempre se da preferencia a los machos, Trip. Ellos son los que ocupan la mayor parte del gimnasio. Así que nosotras no podemos practicar nuestros saltos en un lugar apropiado, Trip.
Además, es a ellos a quienes les dan los uniformes y los materiales para entrenar, pues dicen que tienen más público. Verep, Anita tiene razón, pero ¿cómo podemos tener más público si no nos dan espacio para presentarnos, Prep? Y por si fuera poco, ahora tenemos otro reto que vencer, pues en las competencias de saltos no solo participamos las ranas, Prep, ahora también compiten los lagartos. Pero los lagartos no saltan, ranita Lupita. Verep, ahora saltan, verep, porque se ponen resortes en las patas, prep, y como de por sí son más grandes y musculosos que nosotras, saltan mucho más alto, prep, y más lejos, prep. Así se llevan todas las medallas, prep. Veré, como verás, no tenemos posibilidad de ganar por mucho que entrenemos. Veré, Eso no es juego limpio. Deberían participar en igualdad de condiciones. Debería haber competencias distintas. Una para quienes solo usan las ancas para saltar y otra para quienes se ponen resortes en sus propias patas para saltar más alto. Cuentos de bandera blanca. Y ese fue el comentario por el que los lagartos saltarines empezaron a decir que mi podcast promueve un discurso de odio. Aun cuando yo nunca ofendí ni discriminé a los lagartos. A mí me empezaron a llamar lagartofóbica y lanzaron una campaña en redes sociales para cancelar mi programa. Me denunciaron en Bosquefy para que bajaran de internet mi podcast. Me han insultado, le han pedido a sus seguidores que si me ven por el bosque me agredan, e incluso algún lagarto descubrió dónde está mi madriguera y vino a dibujar cosas feas en mi puerta. Mi familia está preocupada y prefiere que no siga con el podcast. De cualquier manera es difícil continuar, pues mis invitadas ya no quieren ser entrevistadas por miedo a que las llamen también lagartofóbicas. Y yo las entiendo. Es difícil soportar tanta agresión. Así que con este episodio, Bosque Violeta se despide. Ellas ya no estarán al micrófono porque detendré la grabación. Alguien toca. Bueno, de todas maneras quizá ni siquiera valga la pena subir el episodio de despedida. ¿Quién es? Nosotros, Lobita, Igor y Alfonso. No voy a abrir, váyanse. No tienen que venir hasta mi madriguera para agredirme. Ay, pero ¿qué dices, Lobita? No venimos a agredirte, sino a saber si estás bien, pues no llegaste al agua a patinar con nosotros. Abre, por favor. Hola, amigos. Pensé que ustedes también creían que yo era una intolerante. Claro que no. ¿Qué no han visto que los lagartos quieren cancelar mi podcast por discurso de odio? Y yo no odio ni a los resortes ni a los lagartos. Solo pedí una competencia justa, pues las hembras enfrentamos más obstáculos en la familia, la escuela, el trabajo y la calle. No es justo que ahora también en el deporte haya más dificultades. Y tienes razón, Lobita. Nosotros te conocemos y sabemos perfectamente que sueles estar del lado de quien lo necesita. Cuando los animales más grandes no nos dejaban ocupar el patio de la escuela, tú organizaste una manifestación pacífica para exigir que nos turnáramos en ese espacio para jugar. Y aquella vez que fuiste presidenta de la mesa directiva escolar, tomaste en cuenta las peticiones de todas y todos. Pues sí, pero ahora me llaman lagartofóbica. Y ya no importa lo que haga o lo que diga, estoy cancelada, funada o como se diga. Pero no es discurso de odio lo que dijiste, Lola. Tú no agrediste a los lagartos, ni promoviste que otros animales los agredieran. Pero ellos sí lo hicieron conmigo. ¿No han visto eso que ponen? Bosque Violeta, el podcast que violenta. Son mentiras, Lobita. No hagas caso de eso. Tu podcast es importante y es necesario para las hembras del bosque. Aún tienes que contar la historia de la osa rosa, a quien salvamos de los golpes de su papá, ¿te acuerdas? Claro, Osito. Rosita sufrió mucho maltrato solo por ser cachorra, pues su papá quería un hijo y no una hija. La ardilla María también quiere contar cómo es su día habitual para una cachorra en el bosque. No todos saben del acoso que sufren ustedes cuando salen de sus casas. Vamos, Lobita, no te rindas. Sigue con tu podcast. Aunque quisiera seguir, me han denunciado tanto en Bosquefy que en cualquier momento cerrarán mi canal.
Pero algo podemos hacer, Lobita. Uy, ya sé, habla con la cotorrita Rita. Ella es una comunicadora importante y puede apoyarte públicamente. Tienes razón, Osito. Estaba tan triste que no lo pensé antes. Voy a enviarle un mensaje. ¿Puede el bosque cambiar de color? Acompáñame y te lo mostraré. Te doy la bienvenida a esta emisión de Bosque Violeta. Ella es al micrófono. Hoy tenemos de invitada especial a la cotorrita Rita. Estuvo excelente tu podcast, Lobita. Uy, es cierto. Con lo que dijo la cotorrita Rita quedó claro que la libertad de expresión no puede limitarse, a menos que estés discriminando, agrediendo o promoviendo la violencia hacia algún animal o especie en particular. Claro, Osito. En cambio, todas las ideas pueden debatirse y cada quien puede expresar su punto de vista sobre lo que pasa en nuestro bosque. Precisamente por eso puede haber podcast de crítica deportiva. Si no, pues nadie podría opinar de los partidos de fútbol. ¡Ay, por eso hay programas para todos los gustos! A nadie se le puede obligar a escuchar uno de moda. O uno de recetas. O uno de terror, ¿verdad, Osito? Y en Bosque Violeta podemos hablar acerca de lo que para nosotras es importante para poder dedicarnos a lo que nos gusta en igualdad de circunstancias y libres de violencia. Por eso sostengo que los lagartos tienen derecho a usar los resortes que quieran, pero no pueden competir con ellos porque llevarían ventaja sobre las ranas. Bien dicho, Lobita. Oye, ¿cuándo me invitas a tu programa? Me gustaría platicar de las cachorras que queremos ser empresarias cuando seamos mayores. Pues pongamos fecha, Yen Elena. Esa será una gran entrevista. ¡Uy! Todas las personas son libres de expresar sus opiniones. Pues en una sociedad democrática, inclusiva y diversa, pueden debatirse todas las ideas sin miedo a recibir castigos o censura. Las únicas razones para limitar la libertad de expresión son la paz y el respeto a los derechos de otras personas. Recuerda que el discurso de odio son las expresiones ofensivas sobre determinadas personas o grupos sociales, basadas en sus características, o sea, como el origen, la religión, nacionalidad, el género, la creencia, opiniones, entre otras. Y por supuesto, también es discurso de odio promover o defender la violencia hacia otras personas. Cuentos de Bandera Blanca continuará si tú eres libre para debatir ideas y defender tus derechos sin discriminar ni agredir a nadie. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,